Siguiendo con nuestros videos para estudiantes y personal técnico en formación, damos a continuación otro tutorial que complementa los temas dados anteriormente. Generación de una fuerza electromotriz en un generador o alternador de corriente alterna. Principio básico. El principio básico para la generación de una fuerza electromotriz en un generador o alternador de corriente alterna ¿es el mismo que en un generador de corriente continua? La generación de una fuerza electromotriz en un conductor de la armadura depende únicamente del movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Existen dos posibles construcciones. El campo magnético puede ser estacionario y la armadura puede girar. En este caso, el campo magnético se denomina estator o estator, y la armadura se llama rotor. Alternativamente, el campo magnético puede girar, mientras la armadura permanece estacionaria, en cuyo caso el campo magnético se denomina rotor, y la armadura se llama estator. En casi todos los generadores de corriente continua, el campo es estacionario, y la armadura gira. Sin embargo, en casi todos los generadores de corriente alterna, la armadura es estacionaria, y el campo magnético gira. Este último tipo de construcción ofrece algunas ventajas. Una armadura giratoria requiere anillos rozantes para llevar la corriente hacia la carga externa. Estos anillos son difíciles de aislar y suelen ser fuentes frecuentes de problemas, causando a menudo circuitos abiertos y cortocircuitos. Una armadura estacionaria no necesita anillos rozantes, por lo que los conductores de la armadura pueden estar aislados de manera continua, desde las bobinas de la armadura hasta las barras colectoras. Es más difícil aislar los conductores en una armadura giratoria que en una armadura estacionaria, debido a la fuerza centrífuga que resulta de la rotación. Además, la armadura estacionaria permite que los alternadores operen con voltajes más altos que los generadores de corriente continua. Dado que un motor de corriente alterna no funcionará sin una fuente de corriente alterna, es importante examinar detenidamente el dispositivo que proporciona la energía para el funcionamiento de todos los motores de corriente alterna. Las imágenes muestran un diagrama simplificado de un generador de corriente alterna. Ciertas características de este generador son fundamentales para el diseño de todos los generadores de corriente alterna. Observe cómo la espira de alambre, que gira en un campo magnético, crea la salida en forma de onda sinusoidal. La tensión producida por este generador es una tensión alterna. Una vuelta completa de la bobina produce una frecuencia de 1 Hz de tensión. Es decir, la tensión se incrementa desde 0 hasta un máximo, luego desciende a 0, y después vuelve a incrementarse en la dirección opuesta, hasta un máximo. Finalmente, la tensión desciende a 0 para completar el ciclo. Este ciclo de corriente alterna o tensión está representada por una onda sinusoidal. Componentes del alternador. Rotores. La parte giratoria del generador se llama rotor. El campo del generador de corriente alterna se coloca en el rotor. Este puede ser de tipo de polos salientes o de tipo turbo. Compare en las imágenes el rotor de polos salientes con la que tiene un rotor de tipo turbo. Cuando el generador de corriente alterna es impulsado por un motor diésel de baja velocidad o por una turbina de agua de hasta 720 RPM, se utiliza el rotor de polos salientes o de polos proyectados. Los polos de campo se forman fijando varias láminas de acero a un marco con radios o a una araña. Las piezas polares pesadas producen un efecto de volante en el rotor de baja velocidad, lo que ayuda a mantener constante la velocidad angular. Esto también reduce la variación en la tensión y la frecuencia de la salida del generador.
En los alternadores de alta velocidad, de hasta 3600 RPM, se utiliza el rotor de tipo turbo, de superficie lisa por dos razones principales. 1. Tiene menores pérdidas por fricción del aire, o sea menos calentamiento. 2. Las bobinas pueden colocarse de manera que soporten las fuerzas centrífugas, desarrolladas a altas velocidades. Los rotores de tipo turbo son una forja de acero sólido, un conjunto de varios discos de acero, sujetos entre sí con las bobinas de campo, aseguradas en ranuras. Estas bobinas de campo generalmente se colocan para distribuir uniformemente el flujo del campo alrededor del rotor, como se muestra en las imágenes. Estatores. En un generador de campo giratorio de corriente alterna, los devanados de la armadura son estacionarios, y por lo tanto, constituyen el estator. El hierro de la armadura, al estar en un campo magnético en movimiento, está laminado, para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. Un estator típico de un generador de corriente alterna se muestra en la imagen. En los generadores de tipo turbo, de alta velocidad, las láminas del estator están acanaladas, para proporcionar una ventilación adecuada. Esto es necesario porque la alta temperatura, desarrollada en los devanados, no puede disiparse en el pequeño espacio de aire entre el rotor y el estator. En algunas grandes instalaciones, los alternadores están completamente cerrados y se enfrían con gas hidrógeno a presión, que tiene mayores propiedades de disipación de calor que el aire. Las bobinas del estator, en los alternadores de alta velocidad, deben estar bien reforzadas para evitar que sean desplazadas cuando el alternador opera con cargas pesadas. Excitatrices. Al igual que muchos generadores de corriente continua, los generadores de corriente alterna necesitan una fuente separada de corriente continua para sus campos. Esta corriente de campo de corriente continua debe obtenerse de una fuente externa llamada excitatriz. La excitatriz, utilizada para suministrar esta corriente, suele ser un generador de corriente continua, de devanado compuesto plano, diseñado para proporcionar entre 125 y 250 voltios. La armadura de la excitatriz puede montarse directamente en el eje del rotor del generador de corriente alterna, o puede ser accionada por correa. La imagen muestra una armadura de excitatriz y un campo de generador montados en el mismo eje. También se utilizan excitatrices sin escobillas para proporcionar los campos de corriente continua. La excitatriz sin escobillas es un generador de corriente alterna que convierte la energía de corriente alterna en corriente continua mediante un conjunto de rectificadores de diodos que están acoplados, pero aislados del eje del generador. La excitatriz sin escobillas no tiene partes que produzcan fricción, como escobillas, portaescobillas, conmutadores o anillos rozantes. Requiere muy poco mantenimiento. Excitadores estáticos. Otro método común de excitación de campo es el excitador estático. Se llama excitador estático porque no contiene partes móviles. Una porción de la corriente alterna de cada fase de la salida del generador se retroalimenta a través de un sistema de transformadores, rectificadores y reactores a los devanados de campo, como corriente de excitación en corriente continua. Con este sistema, se necesita una fuente externa de corriente continua para la excitación inicial de los devanados de campo. En los generadores accionados por motor, el destello de campo inicial puede obtenerse de baterías de almacenamiento, que también se utilizan para arrancar el motor. Armazón y eje. El armazón y el eje de un alternador cumplen la misma función que en un generador de corriente continua.
El armazón completa el circuito magnético del campo, y también soporta las partes y los devanados. El eje, sobre el cual gira el rotor, está soportado por las tapas o bastidores finales. Podemos agregar otro concepto relacionado con el funcionamiento, y es que los generadores de corriente alterna son máquinas síncronas, capaces de generar energía eléctrica en corriente alterna. Las interacciones entre los campos magnéticos multipolares de los estatores, o sea armaduras, y los rotores de los generadores síncronos, generan la energía eléctrica. Esta interacción se denomina síncrona porque, cuando el generador esté en funcionamiento, los campos magnéticos del estator y del rotor giran a la misma velocidad. Un generador pequeño puede tener una potencia de unos pocos cientos de vatios, pero las máquinas más grandes tienen potencias que superan los 1.000 millones de vatios. Todos los generadores síncronos tienen armaduras y rotores con devanados, pero la armadura está devanada en el estator, en lugar del rotor, y el devanado de campo está en el rotor. Generador monofásico. Un generador monofásico, también conocido como alternador monofásico, es un generador eléctrico de corriente alterna, que produce una tensión única y continuamente alternante. Los generadores monofásicos se pueden utilizar para generar energía en sistemas eléctricos monofásicos. Sin embargo, los generadores polifásicos generalmente se emplean para suministrar energía en sistemas de distribución trifásica, y la corriente se convierte a monofásica cerca de las cargas monofásicas. Los generadores monofásicos suelen encontrarse en aplicaciones donde las cargas, que deben ser impulsadas, son relativamente ligeras y no están conectadas a una red de distribución trifásica. Un ejemplo común son los generadores portátiles accionados por motores. Además, se utilizan en aplicaciones especiales, como la alimentación monofásica de tracción en sistemas de electrificación ferroviaria. Principios de funcionamiento. Al igual que otros generadores de corriente alterna, el principio básico de un generador monofásico se basa en la inducción electromagnética, como los generadores de corriente continua. También constan de un devanado de armadura y un campo magnético. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los dos. Mientras que en los generadores de corriente continua, la armadura gira y el sistema de campo es estacionario. En los alternadores es exactamente al revés. En su caso, la construcción estándar consiste en un devanado de armadura, montado en un elemento estacionario, llamado estator, y devanados de campo, en un elemento giratorio llamado rotor. Hay que tener en cuenta que la frecuencia de salida del voltaje de un alternador depende de la velocidad de rotación del rotor y del número de polos. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la frecuencia. Cuanto menor sea la velocidad, menor será la frecuencia. Cuantos más polos tenga el rotor, mayor será la frecuencia para una velocidad dada. Cuando el rotor ha girado de tal manera que dos polos adyacentes, uno norte y uno sur, han pasado por una bobina, el voltaje inducido en esa bobina habrá completado un ciclo completo. Para una frecuencia determinada, cuantas más parejas de polos haya, menor será la velocidad de rotación. Aplicaciones. Los generadores monofásicos tienen aplicaciones específicas, especialmente en situaciones en las que no se necesita un suministro de energía trifásica. Algunas de estas aplicaciones incluyen: 1. Generadores portátiles, utilizados comúnmente en entornos donde se necesita energía temporal o de emergencia, como en campamentos, obras de construcción o en eventos al aire libre. Estos generadores son compactos, fáciles de transportar y capaces de alimentar herramientas y electrodomésticos pequeños.
2. Electrificación ferroviaria. En ciertos sistemas ferroviarios, especialmente aquellos que requieren sistemas de tracción monofásica, los generadores monofásicos se utilizan para suministrar energía a las vías o sistemas eléctricos de los trenes. 3. Áreas rurales y aisladas. En zonas donde no se dispone de redes trifásicas, se utilizan generadores monofásicos para proporcionar energía a pequeñas instalaciones domésticas, agrícolas o comerciales. 4. Sistemas de respaldo. Los generadores monofásicos también se emplean como fuentes de energía de emergencia en instalaciones residenciales o comerciales pequeñas, donde la carga eléctrica no justifica el uso de un sistema trifásico. A pesar de su limitada capacidad para manejar grandes cargas, los generadores monofásicos son económicos, sencillos y altamente eficientes para aplicaciones donde la demanda eléctrica es baja o moderada. Alternador bifásico. Este tipo de alternador se llama generador de corriente alterna multipolar o polifásico. Tiene dos o más devanados monofásicos, distribuidos simétricamente alrededor del estator. En un alternador bifásico, hay dos devanados monofásicos espaciados físicamente, de manera que la tensión de corriente alterna inducida en uno está desfasada 90 grados respecto a la tensión inducida en el otro. Cuando un devanado está siendo cortado por el flujo máximo, el otro no está siendo cortado por ningún flujo. La imagen muestra un diagrama esquemático de un alternador bifásico de 4 polos. Este estator consta de dos devanados monofásicos, fases, separados entre sí. Cada fase consta de 4 devanados. Estos devanados están conectados en serie, de modo que sus tensiones se sumen. El rotor es idéntico al del alternador monofásico. Obsérvese en las imágenes las formas de onda producidas por este tipo de generador. Las dos fases de un alternador bifásico pueden conectarse entre sí, como se muestra. Solo se sacan 3 conductores del generador para la conexión a una carga. Este tipo de alimentación se utiliza raramente. Sin embargo, en algunas partes de Europa, este tipo de energía está disponible para uso doméstico y comercial. Tiene una ventaja al arrancar motores. Los motores de corriente alterna, que usan energía bifásica, no necesitan un devanado de arranque, ni un interruptor para desconectar los devanados del circuito, una vez que el motor ha alcanzado la velocidad de funcionamiento, como es el caso de los motores monofásicos. Generadores polifásicos. La mayor parte de la energía eléctrica se genera y distribuye como corriente alterna trifásica, en lugar de monofásica, por las siguientes razones. 1. El costo de transmisión es menor, en comparación con un sistema monofásico de la misma potencia y voltaje. 2. Un generador trifásico tiene un 180% más de capacidad que un generador monofásico, de igual tamaño físico. 3. La tensión y potencia monofásica están fácilmente disponibles desde un sistema trifásico, simplemente conectando cualquier par de conductores. Un generador de corriente alterna trifásica está diseñado para producir energía trifásica, al incorporar más bobinas en el estator alrededor del rotor. Las 3 bobinas están espaciadas equitativamente a 120 grados dentro del estator. Las bobinas del inducido están conectadas de manera que el generador tenga 3 voltajes de salida separados, que difieren en fase por 120 grados. Alimentar una carga con corriente monofásica o trifásica tiene diferencias clave en términos de costo y eficiencia, que deben ser consideradas. Aquí están las principales ventajas de utilizar corriente trifásica en lugar de monofásica. 1. Eficiencia de transmisión y distribución. Trifásica es más eficiente para transmitir grandes cantidades de energía a largas distancias,
ya que reduce las pérdidas de potencia y utiliza menos material conductor. Para la misma cantidad de potencia, los cables trifásicos pueden ser más delgados y, por lo tanto, menos costosos que en los sistemas monofásicos. Monofásica. Requiere conductores más gruesos para transmitir la misma potencia, lo que aumenta el costo del cableado y la infraestructura de distribución. 2. Capacidad de carga. Trifásica. Un sistema trifásico es capaz de alimentar cargas mayores con el mismo tamaño de generador o equipo que uno monofásico. Esto se debe a que distribuye la potencia de manera más uniforme entre las tres fases, proporcionando más potencia de manera más constante. Monofásica. Para alimentar grandes cargas, necesitaría equipos más grandes o complejos, que se vuelven menos eficientes y más caros. 3. Costo de generación. Trifásica. Un generador trifásico puede producir más potencia que uno monofásico del mismo tamaño. Además, una vez instalado, la producción de energía trifásica es más económica, ya que ofrece un 180% más de capacidad, sin un aumento proporcional en el tamaño físico del generador. Monofásica. Generar la misma cantidad de energía requiere un generador más grande o más costoso para compensar la menor capacidad de transmisión. 4. Simplicidad en el equipamiento eléctrico. Trifásica. Muchos equipos industriales, especialmente motores eléctricos, son más simples y eficientes cuando se alimentan con corriente trifásica. Los motores trifásicos no necesitan componentes adicionales, como capacitores o interruptores de arranque, lo que reduce costos de fabricación y mantenimiento. Monofásica. Los motores y otros equipos monofásicos son más complejos y requieren más componentes, como capacitores para arrancar, lo que incrementa tanto el costo inicial como el de mantenimiento. 5. Flexibilidad en la alimentación de cargas. Trifásica. A partir de un sistema trifásico, se puede obtener fácilmente energía monofásica, al usar dos fases. Esto permite alimentar tanto cargas trifásicas como monofásicas desde la misma fuente de energía, lo que es beneficioso para instalaciones industriales mixtas. Monofásica. No se puede obtener trifásica a partir de monofásica, sin equipos de conversión costosos. 6. Reducción de picos de corriente. Trifásica. La potencia suministrada por un sistema trifásico es constante a lo largo del ciclo, lo que reduce las fluctuaciones de corriente y, en consecuencia, el estrés en los componentes del sistema. Esto prolonga la vida útil de los equipos conectados y disminuye el riesgo de fallos eléctricos. Monofásica. Los sistemas monofásicos tienen fluctuaciones en la corriente suministrada, lo que puede aumentar los picos de corriente y generar un mayor desgaste en los equipos. Resumiendo conceptos, alimentar una carga con corriente trifásica es generalmente más rentable a largo plazo, cuando se consideran los costos de infraestructura, eficiencia, capacidad y mantenimiento, especialmente en aplicaciones industriales o en situaciones donde se requiere transmitir grandes cantidades de potencia. Esperamos que el tema te resulte de interés. Si es así, esperamos que te suscribas y nos des un like, y que compartas el video. Muchas gracias.